eres nuestro Salvador. Majestad, gloria a nuestro Rey, su poder infinito es Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Él es fiel, gloria a nuestro Dios por amor. Él nos rescató, Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Te adoramos, te exaltamos, Rey. Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Alto y sublime eres el Señor, poderoso e invencible. Somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida. Somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Alto y sublime eres el Señor, poderoso e invencible. Somos fruto de tu amor, nuestro reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida. Somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Ponte de pie, levanta tus manos al cielo. Vamos a declarar que nuestro Dios es santo, nuestro Salvador es santo. Tú eres santo, Dios de gloria, Dios de toda majestad. Tú eres santo, Dios de gloria, Dios de toda majestad. Tú eres santo, Dios de gloria, Dios de toda majestad. Tú eres santo, Dios de gloria, Dios de toda majestad. Tú eres santo, Dios de gloria, Dios de toda majestad. Tú eres santo, Dios de gloria, Dios de toda majestad. Alto y sublime eres el Señor. Somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Tú eres nuestro Salvador. Bueno, sean todas bienvenidas.
agradecidas por sobre todo esta oportunidad que tenemos todavía de conectarnos, de seguir conociendo más las Escrituras. Realmente para mí es un desafío también poder tocar todos estos temas. Le doy gracias al Señor porque hoy tenemos bastante facilidad para poder tomar clases, para poder tomar estudios teológicos y cuanto más estar preparadas, queridas mujeres, queridas hermanas en la fe, para poder presentarnos, como decía Pablo a Timoteo, ¿no? Poder presentar la palabra sin vergüenza, sin temor, ¿sí? Así que una vez más te doy la bienvenida y bueno, vamos a tocar hoy el tercer capítulo de la epístola de Santiago. Nosotras tenemos un miembro que es la lengua y saben que nosotras las mujeres, que a veces nos cuesta dominarlo o domarlo, ¿no? A veces la lengua nos ha metido en tantos problemas, situaciones, ¿sí? Y qué importante, ¿no? A través de la epístola de Santiago, ¿no? Comprender la lección que él nos está dejando. Siempre digo, Santiago guiado por el Espíritu Santo. Aquel hombre que siempre sus cartas, él las empieza diciendo hermanos míos, ¿no? Y como verás, Dios a través de la carta de Santiago está probándonos, ¿sí? Está probando su pueblo, ¿no? Hemos hablado en los capítulos anteriores sobre el amor que Dios le tiene al pobre, al menesteroso. Así que hoy vamos a entrar a este tercer capítulo de Santiago y como podrás ver, allí tenemos ya el título que es la lengua, ¿sí? La lengua, ¿no? Algunos estudiosos de la Biblia, algunos maestros de la palabra, han puesto como título a este capítulo específicamente Arde el infierno, ¿sí? Bueno, basado al versículo 6, que ahora lo vamos a leer en un ratito, es una expresión que realmente Santiago habla en cuanto a la lengua, ¿no? Un fuego, un infierno, ¿sí? Así que, si bien sabemos que hoy todos tenemos, ¿no? La libre expresión, podemos ver que tenemos la libertad para hablar, ¿no? Gracias a Dios todavía tenemos la libertad para hablar, ¿no? Sabemos que hay lugares que por allí no se permite, por allí se frena y lamentablemente, ¿no? Esa libertad de expresión realmente caótica ya en nuestros tiempos, porque podemos ver, ¿no? Cómo se expresa hoy el ser humano, cada mensaje, ¿no? Que viene de diferentes fuentes, ¿no? Las expresiones que tienen, las maneras de decir las cosas. Entonces, fíjense que Dios nos dio una sola boca y dos oídos, ¿no? Posiblemente para escuchar bien, para escuchar doblemente, ¿no? Y una sola boca para, bueno, para hablar, para no hablar mucho, ¿no? Pero, sin embargo, el ser humano habla, ¿no? Habla, se expresa, tiene esa libre expresión. Y queridas hermanas, nosotras como creyentes sabemos que Dios nos escucha, ¿sí? Así como Él escucha al ser humano que aún todavía no ha rendido su vida a Él, también escucha a su iglesia, ¿sí? Escucha también a los creyentes. Y bueno, aquí Santiago hace una referencia, ¿no? Porque recordemos que Él estas cartas las escribe a sus hermanos en la fe. Pero sabemos que, como te decía hace un momento, la lengua a veces se usa y se abusa, ¿no? Se abusa de la lengua porque muchas veces se habla de más. Y es por ello que aquí en el capítulo 3, pues Santiago deja este mensaje, ¿no? Y es porque Dios prueba nuestra fe a través de lo que hablamos, a través de lo que decimos, ¿sí? A través de nuestros diálogos, ¿sí? Y obviamente Él escucha todo lo que decimos. Y diría alguien, ¿no? Que nuestra lengua o nuestras palabras que salen de nuestras bocas son como el ácido sulfúrico, ¿no? Como algo que va ahí a afectar, ¿no? Directamente, ¿no? Así que, bueno, vemos que acá no estamos hablando, por supuesto, de la lengua que es el órgano, ¿no?
sino que estamos hablando de las palabras que vienen de nuestras mentes, ¿no? De nuestro corazón. Dice en el 26 del capítulo 2, dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pero dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, ¿no? Y justamente vamos a hablar también de la conducta del creyente, ¿no? A través también de lo que habla, de lo que dice, ¿sí? Bien, entonces entramos al capítulo 3, vamos a leer los textos bíblicos, ¿sí? Bienvenidas todas las que están ingresando. Dice Santiago capítulo 3: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los gallos para que no obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce, dice Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre pues por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Wow, tremendo, tremendo lo que dice el apóstol Santiago, ¿no? En cuanto a la lengua. Y decía que pues nosotras como mujeres, ¿no? A veces nos cuesta domar nuestras lenguas, ¿sí? Y bueno, hablo de nosotras mujeres, pero esto también pasa con el sexo masculino, ¿no? También no puede refrenar su lengua. Entonces, recordemos que en el capítulo 2, Santiago había dicho que seamos prontos ¿para qué? Para oír, que seamos tardos para hablar, ¿sí? Por eso decía que Dios nos puso dos oídos, pero una sola lengua. Pero a veces, cuando se habla de más, vieron que se suele decir aquellos que hablan de más que tiene doble lengua, ¿no? Bueno, Dios solamente puso una lengua, ¿sí? ¿Por qué? Porque
sabe, ¿no? Sabía el Señor que si hubiera puesto varias lenguas, no sé, no todo hubiera sido un caos. Pero el Señor fue tan perfecto y sabio que por eso es que Él le puso al ser humano una sola lengua, ¿sí? Entonces, vemos que la lengua, según Santiago, dice que es como un armamento, ¿sí? Un armamento poderoso, ¿sí? Poderoso en este mundo. Y es un armamento mortal, porque puede destruir como también puede construir, ¿sí? Eso hace la lengua. Por ejemplo, para que un bebé comience a hablar, por lo menos se le pueda comprender algunas palabras, es más o menos a partir de los 2 años, ¿no? Para que empiece a decir una y que otra palabra. Pero ya un adulto, por ejemplo, de 50 para arriba, hablo por decir así, a veces hay que tratar de taparle la boca, ¿no? Para que no hable mucho, ¿no? Porque esa es la lengua, ¿no? Que no se puede domar, ¿sí? A veces se abre la boca para desmembrar a las personas, para decir cosas de las personas, para decir cosas de sus semejantes, ¿no? Que a veces, en lugar de bendecir, maldicen, se maldice al prójimo. Entonces, me compartieron sobre un pastor muy conocido, ¿sí? Hace unos años atrás, que dice que él cuando iba a predicar, y que mucha gente lo escuchaba, él se ponía una corbata larga. Siempre le gustaba ir con corbatas largas a hacer sus prédicas. Él iba siempre con una corbata larga. Y hubo una mujer muy fiel que siempre iba todos los domingos a la iglesia. Y dice que un día, este pastor ya terminando, ¿no? el tiempo de la prédica, de poder compartir allí con los hermanos, esta mujer le pide un permiso a uno de los líderes porque quería hablar con este pastor, y ella entra al lugar donde está el pastor y le dice: pastor, a mí me encanta lo que usted enseña, todo muy lindo, pero dice, le voy a decir algo, dice ella, ¿no? Sabe que esa corbata que usted tiene, esa corbata tan larga que usted tiene, no es de un hombre de Dios. Esa corbata que usted tiene larga pareciera que es de un hombre mundano, ¿no? Así que imagínense, el predicador se quedó un poco sorprendido por lo que le decía esta hermana. Entonces dice ella: y por ello, pastor, he traído aquí unas tijeras, ¿no? Para ver si se las corto y, bueno, se las remiendo, ¿no? A la corbata. Entonces este pastor le dice: ¿cómo no, hermana? Si usted le parece hacerlo de esa manera, yo le doy todo el permiso. Ya le entrego mi corbata, le dice el pastor. Pero antes de eso, le dice: yo le voy a pedir un favor a usted. Sí, dígame, pastor. Bueno, présteme sus tijeras, dice que le dijo el pastor. Y bueno, la hermana se quedó un poco sorprendida que el pastor le pidió las tijeras. Ella pensaba que era para otra cosa, para otro corte de algún papel, ¿no? Y resulta que el pastor le dice, cuando ya tiene las tijeras, le dice: bueno, hermana, venga usted y ahora saque su lengua, dice, porque yo se la voy a cortar, porque usted está diciendo algo que no es correcto, ¿no? Y aunque pareciera, ¿no?, una broma, realmente a veces la gente habla y dice, ¿sí?, y se deja llevar por la apariencia, ¿sí? Y eso no debe ser así, como bien dice, ¿no?, Santiago, ¿no? Por eso que él en esta carta, en esta epístola, hace advertencias. Si ustedes se han dado cuenta, en los capítulos anteriores, él hace como advertencias, ¿no?, al pueblo de Dios, a los creyentes, ¿sí? Entonces acá él empieza diciendo: hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, ¿no?, sabiendo que recibirán mayor condenación, ¿no? Y por allí se está hablando de los líderes, de aquellos que también están al servicio del Señor y enseñan la palabra, ¿no? Y por supuesto,
para enseñar la palabra hay que tener temor santo. No podemos pensar que alguien que se ha convertido hace poco puede ir y compartir el Apocalipsis, por ejemplo, ¿no? Porque recordemos que para compartir la palabra tenemos que estudiar la palabra, ¿sí? Y tenemos que pasar tiempo en oración también, para que esa palabra realmente sea ungida por el Espíritu Santo y pueda llegar a los corazones. Entonces, acá Santiago, ¿no? Se ve que habían allí algunos hermanos que eran un poco jactanciosos, ¿sí? Y bueno, se creían maestros. Por eso que Santiago les advierte, le dice, cuidado porque así como estás predicando, también vas a tener que rendir cuentas, ¿no? O sea, vas a tener un privilegio, pero también vas a tener que responder por ese privilegio. Y es por ello que Santiago habla de una responsabilidad, ¿no? Y realmente como creyentes que somos, tenemos que ser responsables, ¿no? Responsables en lo que hablamos, en lo que decimos. Ya sea en lo espiritual, cuando tenemos que compartir una palabra, o ya sea en lo natural, ¿no? Cuando vamos a tener que dialogar con alguien, ¿sí? Tener cuidado lo que hablamos. ¿Por qué? Porque es un peligro. Porque recordemos, Jesús lo dijo también allí en los evangelios, ¿no? Que por nuestras palabras seremos condenados o seremos justificados. Y si tú te das cuenta, el Señor Jesucristo siempre salía, ¿no? con esos mensajes, ¿no? En cuanto a lo que decimos, en cuanto a lo que hablamos. Entonces, queridas hermanas, como decía hace un momento cuando nos tocó orar, siempre mi oración es que el Señor me ayude a poder compartir su palabra, pero con toda sinceridad, simplemente eso, nada más, ¿no? Sin tener que pensar en una posición, sin tener que pensar. Alguien me decía, hoy las mujeres quieren estar en una plataforma. Y yo decía, bueno, sí, hay muchas que quieren estar en una plataforma, pero por lo menos yo no, ¿sí? Algún día puede ser que alguien me invite, ¿no? Y pueda de repente compartir una palabra allí a un grupo de mujeres, pero solamente eso, ¿sí? Solamente eso. ¿Por qué? Porque si hay algo que he aprendido en el camino del Señor es tener temor de Dios. Tener temor de Dios. Y otra de las cosas que también te comparto es que para poder dar yo estos estudios, no ha sido de la noche a la mañana. Se ha corrido bastante, por lo menos un buen, digamos, camino se ha trazado, y con muchas experiencias y con muchas situaciones, con muchas adversidades, pero siempre la gloria es para Dios, porque Él es el que ha permitido y permite, como siempre lo digo, seguir compartiendo su palabra, su mensaje, ¿sí? Para que la gloria sea para Él, ¿no? Bien decía allí el apóstol Pablo, ¿no? En 2 Corintios 4:7, él decía que tenemos este tesoro en vasos de barro. Ese tesoro es Cristo. Los vasos de barro somos nosotros. Y decía para que la gloria sea para Dios y no para el hombre. Pablo la tenía clara en todo esto, ¿no? Y realmente, hermanas, toda la gloria es para Dios. Toda la gloria es para Dios. Y Dios nos permite seguir compartiendo, ¿no? Y como dice Santiago, ¿no? Se recibirá mayor condenación. Es por ello de que cuando nos juntamos y compartimos la palabra, aún en el grupo, ¿no? Los mensajes que uno puede ir poniendo, escribiendo, es con un temor de Dios y siempre con la verdad en cuanto a las Escrituras. Yo no te puedo inventar algo, ni tampoco te puedo decir todo va a ser de prosperidad para tu vida. Yo te tengo que compartir según también como está escrito y como yo lo he ido aprendiendo, ¿no? Que para poder recibir algo de Dios a veces hay que pagar precios, ¿sí? A veces hay que pagar precios. Y obviamente, ¿no? Anhelamos en nuestro corazón agradarle a Él, ¿sí? Solamente a Él. Es por ello de que cada cosa que se puede hacer
con la humildad y la sencillez, se hace siempre, ¿no? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Amén. Entonces, vemos que aquí Santiago deja en claro de que tenemos que tener, sí, cuidado, porque como dice, recibiremos mayor condenación. No solamente los que enseñan, sino también aquellos que reciben y que se amoldan, ¿no?, a lo que reciben. Por eso es importante también cuando tú termines de recibir el mensaje, ir a las Escrituras, leerlas, estudiarlas, ¿sí? Para que no haya un engaño allí, ¿sí? Hoy hay muchos, ¿no? Muchos hombres y mujeres realmente, ¿sí?, que toman la palabra para su conveniencia. Y eso no es un invento, tampoco es una difamación. Es lo que vemos hoy en todo lugar. En las redes vemos cantidad de personas, compartiendo el mensaje. Veía hace poco una mujer que les daba unas bolsas a las mujeres para que allí, ¿no?, escupan todo lo que había en ellas, porque según ella dice que así se estaban liberando. Así se estaban liberando. Bueno, realmente yo creo que el único que nos puede hacer libre es el Señor Jesucristo, cuando rendimos nuestras vidas a Él y cuando nuestras rodillas se doblan, ¿no? Cuando nos arrepentimos de corazón, ¿sí? Bien, entonces vemos que aquí en el versículo 2 dice, vamos a seguir, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, ¿sí? Fíjense que posiblemente, ¿no?, vamos a tropezar muchas veces con nuestras palabras. ¿Sí? Prácticamente un varón perfecto, solamente aquel que llega a una madurez, ¿no? Nosotras estamos en ese proceso todavía, pero es como todo, ¿no? Como un niño, ¿no? Como les decía hace un momento. Un niño cuando empieza a crecer, ¿no? Cuando empieza a caminar, por allí se cae, por allí se da un golpe, ¿no? Pero ya cuando es adulto, ya es diferente, ¿no? Ya se sabe expresar, ya camina correctamente. Eso sucede con los hijos de Dios, ¿sí? Empezamos como esos bebés recién nacidos y después vamos caminando, creciendo y llegando a una adultez espiritual, ¿no? Y como dice Santiago, ¿no?, un varón perfecto, ¿sí? Fíjense que Santiago también usó la palabra perfecto en el capítulo 1. Cuando acá lo voy a leer para no confundirme. En el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, ¿no? Fíjense, ¿no? Y como yo les decía, esa palabra perfecto no habla de estar fuera del pecado, sino está hablando de una madurez, de tener un carácter firme, un carácter determinado en lo que uno tiene que hacer, ¿no? Y aquí Santiago dice, es varón perfecto. Ese varón perfecto, ese hombre, mujer, espiritual, maduro, va a saber refrenarse, ¿sí? Va a refrenar su cuerpo y va a refrenar algunas cosas que quizás la quieran comprometer o quieran comprometerle en algo que no está en la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha alcanzado una madurez espiritual y nosotros estamos preparándonos para eso. Como yo siempre les digo, la idea de Dios no es que quedemos bebés espirituales ni niños espirituales. La idea de Dios es que dice que lleguemos a la estatura del varón perfecto. El varón perfecto es Jesucristo. Que cada día nos parezcamos a Él, ¿sí? Cada día a Él. Entonces, ¿recuerdan ustedes allí a Pedro cuando lo negó a Jesús, por ejemplo? Él allí todavía era un inmaduro espiritual. Recordemos que él lo traicionó a Jesús. Marcos 14:70 dice, pero él negó otra vez, hablando de Pedro, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. ¿Por qué vengo a este texto? Porque justamente cuando lo vieron a Pedro, vieron en Pedro algo parecido al Señor Jesucristo. Vieron en Pedro algo reflejaba, ¿no?
por lo que era Galileo, porque a lo mejor era semejante a ellos, como dicen, tenía en su manera de hablar, ¿no? Como que lo reconocieron a Pedro, ¿no? Y vemos que Pedro, ¿qué lo traicionó? Su lengua, porque él terminó allí negando al Señor, ¿sí? Y terminó traicionándolo, ¿sí? Entonces, fíjate qué importante que Santiago nos dice, ¿no? Que tenemos que llegar a ese varón perfecto, ¿no? A poder perfeccionar nuestra manera de hablar, nuestra manera de decir las cosas, ¿sí? Nuestra manera de decir las cosas. Y dice en el versículo 3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, ¿no? Y acá ya está ilustrando, justamente en cuanto a la lengua, pone una ilustración de caballos, ¿no? Dice aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Y bueno, vemos, ¿no? Cuando aquel jinete pone los frenos en el caballo y de esa manera lo va dirigiendo, ¿no? Si ese caballo no tiene los frenos, no tiene los instrumentos que necesita, ese caballo pues puede llevar incluso a alguien a la muerte. Después también pone como ejemplo las naves. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas como con un pequeño timón, ¿no? Bueno, vemos que hay naves que, por ejemplo, son tan gigantes, ¿no? Tantos barcos gigantes. Pero si tú entras al lugar donde están todos los instrumentos de ese barco, ¿no? Podemos ver un timón pequeño, muy pequeñito, ¿no? Pero ¿quién diría que ese timón pequeñito puede llevar a ese barco a no tener que tener un accidente, ¿no? Si es que lleva gente o lo que lleve, a no desviarse, ¿no? De donde tiene que ir, ¿no? Pero fíjense que tanto los caballos con los frenos como las naves con sus timones, Santiago las compara con la lengua y que tanto uno como lo otro se pueden frenar. Sin embargo, la lengua no se puede frenar. No se puede frenar porque la lengua es desenfrenada. Bien lo dice aquí en el versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas, ¿no? Y si vamos abajo un ratito, vemos que hay un salmo. El salmista David decía aquí en el 39:1, dice: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Fíjense que aquí David quería presentar un buen testimonio delante de Dios, un testimonio apropiado delante de Dios, ¿sí? Por eso dice que para no pecar con mi lengua, ¿no? Él sabía de que el hablar y el usar constantemente su lengua lo podía llevar a pecar, lo podía llevar a deshonrar a Dios. Y es por ello que él decidió frenar su lengua, ¿no? Por eso dice, para no pecar con mi lengua. Dice, guardaré mi boca con freno, ¿no? Usando justamente la ilustración de allí de Santiago, también hablando de ese caballo que se le tiene que poner un freno, ¿no? Bueno, dice aquí David, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Porque fíjate, ¿no? Cuando hay alguien que por allí nos quiere sacar de las casillas, si decimos así criollamente, bueno, vamos a querer decirle de todo, quizás, ¿no? Por el momento que nos está haciendo pasar. Pero es justamente, ¿no? Como dice aquí el salmista, que él va a guardar su boca con freno, ¿sí? Delante de aquel impío, delante de aquellos o aquellas que nos quieren, ¿no? De alguna manera estorbar en nuestras vidas espirituales, ¿no? Posiblemente te ha tocado vivir alguna experiencia, personas que por allí te han incomodado, te han afectado y que a lo mejor le has querido decirle todo, pero por obediencia a Dios has frenado tu lengua y te has tenido que a lo mejor quedar callada. Y yo siempre digo, ¿no? Y a veces le suelo decir a algunas hermanas
que quedarse callada no quiere decir ser tonta, ni tampoco que nos están tomando el pelo, no, al contrario. A veces cuando callamos estamos hablando, eso es signo de sabiduría, el ser sabias, ¿sí? Entonces vemos aquí también en el proverbio, ya que estamos aquí en el proverbio 6, fíjate lo que decía el proverbista, ¿no? Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, ¿no? Fíjense que aquí el proverbista, ¿no?, también dejaba en claro que la lengua, ¿no?, la lengua que trae discordias, aquellos testigos falsos que hablan mentiras, ¿sí? Y todo eso se relaciona con la lengua, ¿no? Y tremendo, porque dice que todas estas cosas aborrece Dios. Todas estas cosas aborrece el Señor. Entonces, por eso que Santiago dice, así también la lengua es un miembro pequeño, muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque, ¿no? Cuán grande bosque enciende un fuego, un pequeño fuego, dice, ¿no? Fíjense que cuando hemos visto, ¿no?, los incendios, ¿no?, esos incendios forestales, ¿sí? Esos, ¿no?, hace poco, ¿no?, cuando veíamos allí por el Amazonas, ¿no?, de ese incendio, incluso por acá, por las sierras de Córdoba, ¿no?, y esos incendios tan gigantes, ¿no? Y uno dice, ¿no?, bueno, el fuego a veces, bueno, si hablamos de la civilización, qué importante fue el fuego para el hombre, ¿no? Con el fuego nos calentamos, con el fuego preparamos nuestras comidas. Qué importante, ¿no? Pero fíjense que también destruye, ¿no? Esos bosques cuando se encienden. Qué lamentable, cómo los animalitos, ¿no?, cómo se queman, ¿no? Toda la flora silvestre, todo un desastre, ¿no? Es triste ver todos esos panoramas, ¿no? Pero fíjense que aquí Santiago una vez más compara la lengua, ¿no? He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, ¿no? Hace una ilustración como que esa lengua es como ese bosque que se enciende, ¿sí?, que trae un fuego, ¿no? Y como dice el proverbista, ¿no?, la lengua del mentiroso, ¿no?, la palabra maldicha, ¿no?, esa lengua que miente, que dice cosas que no son, todo eso desagrada a Dios. Y fíjense que la Biblia habla más de la lengua, de los pecados del hombre. Por ejemplo, cuando se habla del alcoholismo, se habla mucho menos que lo que se habla de la lengua. Quiere decir que para Dios es muy importante que hablamos, que decimos. Hemos podido ver, ¿no?, cuántas familias se han destruido por una calumnia, ¿no?, palabras que realmente no han sido, y cómo se han podido destruir hogares, ¿no? Aún las conductas, las reputaciones de hombres y mujeres, ¿no?, cuando han caído por los suelos por una calumnia, por algo que no es, ¿no? Como dice Santiago, ¿no? Un grande bosque que enciende un pequeño fuego, ¿no? Es un pequeño fuego que después termina destruyendo, cambia el curso de las vidas, aún de naciones, ¿no? Cuando se usa la lengua para la maldad. Sí. Sabemos que el mentiroso, ¿quién es? Es el diablo, Satanás. Él miente, ¿no? Como dice ahí en Juan 10:10, Él ha venido a matar, a robar y a destruir. Pero Jesús también dijo, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces Satanás siempre está buscando, ¿no?, que llenar las mentes con palabras, pues, que no son correctas, ¿sí? Y pensamos que a veces solamente el incrédulo habla incorrectamente, ¿no? Pero es triste ver que
también en la iglesia de Cristo se habla cosas que no son correctas. Y lo podemos ver aquí justamente porque, vuelvo a repetir, estas epístolas iban dirigidas justamente a hermanos en la fe, a creyentes. La lengua, queridas mujeres, puede realmente mostrar quién es cada persona. La lengua puede crear muchos problemas. Aquí escribí, por ejemplo, unas palabras. Dice, una palabra dicha sin cuidado puede encender contienda. Una palabra cruel puede arruinar una vida. Una palabra amarga puede llevar al odio. Una palabra brutal puede herir y matar aquellos corazones que amamos. Una palabra cariñosa puede suavizar ese corazón herido. Una palabra con gozo puede iluminar el día de alguien. Una palabra amable puede disminuir la tensión, aún la preocupación. Una palabra amorosa puede sanar y bendecir los corazones. Qué precioso es tener palabras de bien. Que nuestros dichos de nuestras bocas, ¿no?, sean de bien, sean de agrado, realmente para los oídos de aquellos que necesitan escuchar palabras de bien. Por eso decía que, según nuestras palabras, eso muestra lo que hay en el corazón, muestra quiénes somos realmente. Pero en 1 Corintios 14:9, el apóstol Pablo también habla, ¿no?, de que es mejor decir las profecías que antes hablar en una lengua extraña, ¿no? Entonces, el versículo 6, vamos avanzando, y la lengua es un fuego, ¿no? Fíjense, Santiago, ya nuevamente, ¿no?, dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, ¡wow! E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno, ¡wow! Tremendo, tremendo. Es un asombro o leer, ¿no?, que Santiago hace una referencia a la lengua de este modo, ¿no?, de este tipo. Él dice, una lengua es un fuego y un mundo de maldad, ¿no? ¿Cuántas veces, no, hemos caído en decir algo que no es, y en lugar de haber ayudado, más bien no hemos sido de ayuda en el momento? ¿Sí? Dice, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Bueno, queridas hermanas, esto también tiene que hablar a nuestro corazón, ¿no? Tener cuidado con lo que hablamos. Cuando nuestra lengua está controlada por el Espíritu Santo, vamos a bendecir. Pero si la lengua no está controlada por el Espíritu Santo, posiblemente no solamente que vamos a hablar mal, sino que aún van a salir palabras de maldición de nuestras bocas. Y eso es tremendo, y es una tragedia, diría un maestro de la palabra, ¿no? Cuando decimos palabras de nuestras bocas que no son correctas, teniendo una vida en Cristo. Por eso es que tenemos que ser responsables con lo que decimos. Y si dije algo que no es, y si dije algo que no es correcto, bueno, es bueno mirarnos un poquito por dentro y arrepentirnos. Y si hemos afectado a alguien, pedir perdón por ello. Eso es muy importante, ¿sí? Te decía hace un momento que Pedro, ¿cómo le habrá costado, no? Dice que él lloró amargamente cuando él dijo que no lo conocía a Jesús por 3 veces. Y sí, lloró amargamente porque traicionó a su Señor. Cómo su lengua le jugó en contra. Es un miembro que es muy difícil de domarlo, ¿no? Por eso es que es importante que nuestras vidas, la vida de un creyente tiene que estar regada en oración, querida hermana. La vida de un creyente tiene que estar regada en lectura de la palabra, para que frene su lengua, ¿sí? Para que esa lengua sea frenada, ¿sí? Dice que es un fuego, ¿sí?, que quema todo, ¿no? Y bueno, cuántos sueños, a cuántas personas
se le ha podido escuchar, ¿no? Que han matado sueños de otros, ¿no? Hace poco alguien me compartía que fue muy feliz a compartirle algo lindo que está haciendo. Esta persona le va a compartir a otra y esta otra persona, en lugar de animarlo, en lugar de alentarlo a que continúe haciendo algo muy lindo, lamentablemente fue todo lo contrario, ¿sí? Comenzó a mirar más los defectos que las virtudes. Y qué triste, ¿no? Cuando miramos más los defectos que las virtudes, ¿sí? Lamentablemente eso a veces sucede y muchas veces se cae en eso, ¿sí? Bien, dice en el versículo 7, porque toda naturaleza de bestias, ¿no? Y bueno, y aquí habla de los animales y dice, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, ¿no? Y ahí cuenta, por ejemplo, escuchaba una historia de ahí los circos, cuando llegan los personajes del circo, tienen sus animales, ¿no? Y ahí está el domador de leones. En una jaula tenía los leones más grandes y en la otra jaula tenía los cachorros. Así que él, cuando iba a la jaula de los leones más grandes, digamos, obviamente que iba con mucho cuidado, ya lo conocían, ¿no? Y de la misma manera con los cachorros, pero con los cachorros era diferente, porque con los cachorros él jugaba, corría, se tiraba con ellos, ¿no? Hacía una cantidad de piruetas, los hacía rodar a esos cachorritos, ¿no? Así que alguien le preguntó por qué hacía eso, ¿no? ¿Por qué se tenía que hacer siempre eso, ¿no? Entonces él le explicaba, ¿no? Él le decía, lo que pasa, si a mí me traen estos leones ya adultos, si me los traen de esta manera, posiblemente uno de ellos me coma, ¿no? Yo los recibo así desde cachorritos, desde pequeños, para que de esa manera, a medida que a medida que los voy conociendo desde bebés, ya ellos me van conociendo hasta que ya se hacen adultos y ya los puedo domar con tranquilidad, ¿no? Quiere decir de que, fíjense cómo Santiago aquí menciona las bestias, las aves, serpientes, ¿no? Todos los animales y que se pueden domar. El hombre puede domarlos. Sin embargo, la lengua no la doma el hombre. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, ¿no? Santiago sigue mencionando lo que él habrá vivido en ese momento, todo lo que puede haber escuchado, ¿no? En contra de su Señor, ¿no? Toda la blasfemia que habrá sido en contra del Señor Jesucristo. Por ello que él hablaba estos temas, ¿no? Y queridas hermanas, no es nada diferente a nuestros tiempos, ¿no? Hoy muchos dicen por ahí que no hay salvación, que todo es palabrería, hablan de la Biblia, blasfeman en contra de la palabra de Dios, se toman de tantas teorías, tantas ideologías, ¿no? Que transgiversan, ¿no? Transgiversan los conceptos, las ideas y aún no la palabra de Dios. Pero fíjense que el hombre puede domar los animales, pero lo que no puede es domar la lengua. Dice aquí en el versículo 9, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres. ¡Qué tremendo! Claro, él está refiriéndose a aquellos hermanos, pues, ¿no? Que posiblemente iban a adorar al Señor, pero que en la semana, pues, ¿no? De sus bocas salían maldiciones, ¿no? ¡Qué tremendo! Porque podemos ir los domingos y cantarle al Señor y adorarle, pero de lunes a sábado de nuestra boca sale el mismo infierno. Sale la lengua que lo único que hace es decir cosas negativas. Y hermana, no lo digo yo, lo dicen las Escrituras, ¿no? Como para que puedan entender que uno no exagera. Es la palabra de Dios la que nos habla. La palabra de Dios la que nos enseña, la que nos está hablando. Que el apóstol Pablo, él decía también que con el corazón se cree para justicia y con nuestra boca confesamos, ¿no? Confesamos todo lo que él había recibido. Y aquí estamos hablando ya de un
corazón regenerado, ¿no? De una lengua regenerada, de un cuerpo regenerado. Solamente la única manera de poder frenar nuestra lengua es con la ayuda de Dios y siendo transformadas y naciendo de nuevo, como dijo allí en el capítulo 1 el apóstol Santiago, que hemos sido engendrados por Dios, hemos nacido a una nueva vida en Cristo. Y ella, como dice ahí Santiago, dice: con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Para eso hay hermanos que se juntan específicamente para criticar, para hablar mal de otros, para mirar, como se dice, ¿no? Como Jesús dijo, ¿no? La paja del ojo ajeno, y no miran la viga que está en su ojo. Lamentablemente. Y es lo que sucede. Y es lo que sucede en la iglesia de Cristo. Acá, en el versículo 6, ¿no? Dice: y ella misma es inflamada por el infierno. Esta palabra, inflamada por el infierno, en griego se le conoce como el gema. Fíjense que en el Nuevo Testamento esta palabra se usó 12 veces, el gema. Pero 11 veces la usó el Señor Jesucristo. Y solamente una vez la usa Santiago en este texto bíblico del versículo 6, que dice: es inflamada por el infierno. O sea, como para darnos cuenta, ¿no? Qué tremendo, qué duro, ¿no? Lo que dice Santiago, ¿no? Comparando a la lengua con el infierno. Y dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice el apóstol. Santiago dice: hermanos, no puede ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Por supuesto que no, porque a veces a mí me ha costado refrenar mi lengua. Y a veces he sabido decir algo, pero le digo que cuando lo he sabido decir, inmediatamente también el Espíritu Santo me ha traído convicción y he tenido que irme a doblar mis rodillas y a llorar y a pedirle perdón a Dios por haber dicho algo. Pero no saben cómo el Señor ha tenido y tiene y seguirá trabajando conmigo en mi temperamento y poder realmente quedarme quieta, ¿no? Porque hay a veces injusticias que a mí me afectan. Yo a veces veo cosas que no están bien y yo tengo que salir y salgo para poder ayudar en algo. Pero a veces reconozco que tengo que frenarme también, ¿no? Y posiblemente te puede haber pasado a ti. ¿Sí? Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, dice Santiago. ¿Saben qué, hermanas? Si estás en Cristo, no puedes caer en hacer lo que hace el mundo. Si estás en Cristo, tiene el Espíritu Santo que producir esas buenas obras que el Señor ya de antemano las ha dado. La lengua, como bien dice Santiago, en lo que hablamos se revela lo que hay en el corazón. Yo no sé si a ti te habrá pasado, ¿no? Escuchas a una persona y ahí inmediatamente te das cuenta cómo es esa persona. Inmediatamente, ¿no? Y obviamente es siempre importante, ¿no? Estar orando para que el Señor nos muestre también, ¿no? Cómo podemos ser de ayuda a otros. Entonces aquí en el versículo 13 dice Santiago: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Aquí ya estamos hablando de una persona madura que a través de su conducta y a través de su freno en la lengua, ¿sí? Puede mostrar con sus obras una actitud de sabiduría, ¿no? ¿Y en qué? En mansedumbre, ¿no? En mansedumbre, siendo dócil, sabiendo hablar incluso sabiamente, con cuidado, con temor de Dios, ¿sí? No decir las cosas por decirlas. Y Santiago sigue bombardeando, diciendo, versículo 14: pero si tenéis celos amargos, ¿no? Bueno, todo esto conduce la lengua. Cuando hablamos mal, hay celos amargos, hay contención. Contención habla de pleitos, de contiendas. Siempre los pleitos, siempre las contiendas. Todo eso dice que está en ¿dónde? En vuestro corazón, dice Santiago.
no os jactéis ni mintáis, ¿no? Y bueno, acá estamos hablando de esa lengua que miente, porque se ve que esos hermanos, por ahí habían algunos que, aunque eran creyentes, seguían mintiendo. Mintáis contra la verdad. Ahí hay un contraste, ¿no? Como decía aquí en el versículo 13, obras en sabia mansedumbre. Estamos hablando de hermanos controlados, hermanos sabios, como también en el versículo 14, de hermanos que lamentablemente estaban llenos de celos, amargos, contenciosos, y que todo eso había en su corazón, que mentían, ¿no? Quiere decir que en la iglesia de Cristo hay esos tipos de hermanos, ¿no? Están realmente los maduros, los que son dóciles y los que se frenan para decir algo, y están todavía los inmaduros. Y por supuesto que el camino del Señor, siempre lo digo, es un proceso, pero tenemos que esforzarnos, ¿sí? Tenemos que esforzarnos, querida hermana. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, ¿no? Bueno, cuando hay pleitos, contiendas, hay perturbación, no tenés paz en tu corazón. Y es por eso que te decía, ¿no? No podemos decir, voy a la iglesia, canto como un ángel adorando a Dios, pero al día siguiente, de lunes a sábado, mi boca se convierte en algo que no le agrada a Dios, ¿no? Comienza mi lengua a moverse para lo que no es correcto. Y dice en el versículo 15, ¿no? Que es muy importante, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, ¿no? Sino terrenal, animal, diabólica, ¿no? Haciendo referencia al versículo 14, que dice que hay celos, hay contenciones. Bueno, todo eso no viene de Dios, por supuesto. Eso no viene de arriba, de lo alto. Esa actitud, esas palabras que salen fuera del lugar, son terrenales, animales, y dice Santiago, diabólicas. Pero la sabiduría, que es de lo alto, vuelve a repetir, primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, ¿no? O sea, en conclusión, una lengua que no es bien controlada, lamentablemente cae en todo este tipo de cosas, ¿sí? No es pura, no es pacífica, no es amable, no es benigna, no es llena de misericordia, no tiene frutos y muestra la hipocresía. Es de doblez, ¿no? Muestra una cosa y es otra. Lamentablemente, el versículo 18, y con esto cerramos. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, ¿no? O sea, Santiago concluye de que si tienes el fruto del Espíritu Santo, vas a vivir en esa justicia. ¿Sembrando qué? La paz. Para aquellos que hacen la paz. Querida hermana, desde que tú has recibido a Cristo en tu vida, tú tienes que tener la seguridad que Él te ha dado su paz. No hay nada más precioso que tener la paz del Señor. Uno de los primeros beneficios es la paz de Dios, porque hemos sido reconciliadas con Dios. Justificadas pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Una pequeña aplicación o acción que debemos de tomar en cuanto a todo esto que hemos visto. Primero, que tengamos que poner atención a cada palabra que sale de nuestras bocas. Quizás en un comienzo te va a parecer incómodo porque tu manera de pensar y hablar antes de conocer a Cristo era diferente a como es hoy. Pero querida hermana, ten en cuenta que no estás sola, siempre lo digo, el Espíritu Santo mora en ti. Y Él está para ayudarnos, y Él está moldeándonos, y Él nos está controlando, amén. Así que primero quizás te va a parecer incómodo comenzar a sacar ese repertorio de palabras que no son correctas, para que el Señor te ponga su repertorio, que son palabras de bendición, palabras de bien, palabras de amor, palabras que beneficien, palabras que bendigan aún la vida de nuestros hijos, ¿sí? Me acuerdo la vez pasada, escuchaba una mamá que decía, este es un demonio por su nene, por su pequeño. Y yo decía dentro mío, si esta mujer supiera que es un demonio, Dios mío, se horrorizaría. Pero fíjense que así a veces las mamás tratan a los pequeños o aún a los adultos, ¿no? Cuando ya los hijos son adultos, también, ¿no? Palabras que no son correctas. Que si tenemos que hacer alguna crítica, que sea una crítica constructiva, no a la ofensiva, que no sea una crítica con chisme,
con murmuración. Todo eso son aguas turbias y que brotan justamente de un corazón no regenerado. Al no ser regenerados, de esa boca va a salir de todo. Pero hermosa hermana, tú has sido regenerada por la gracia de nuestro Dios y es por ello que Él te va a ayudar y te ayuda con su Espíritu Santo. Nos ayuda, ya que de nuestras bocas salgan palabras de bendición. Y nunca olvides que la lengua causa daño. Por eso es que es importante mantener un lenguaje bajo un estricto control, ¿sí? En una disciplina que teme a Dios. Si tenemos temor de Dios, nos vamos a disciplinar para comenzar a hablar correctamente. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Así que allí donde estás vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias. Gracias por esta lección que nos has dado, Señor. Todas necesitamos, Padre. Todas necesitamos ese control a nuestras lenguas. Este miembro tan pequeño, pero que puede incendiar, que puede destruir, Señor. Ayúdanos, Señor, a frenarnos. Ayúdanos a domar nuestras lenguas con la ayuda de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a ser mujeres sabias, a ser prontas para oír, pero tardas para hablar. Ayúdanos, Señor, como dice aquí Santiago, amables, prudentes, benignas, misericordiosas. Aun cuando vemos la necesidad de nuestro hermano, no critiquemos, ayudémosle, Señor, porque eso a ti te agrada. Ayúdanos a ser mujeres sin doblez, sin hipocresía, a ser realmente hijas íntegras delante de ti, Señor. Y ayúdanos a aplicarla a nuestras vidas, a accionar, Señor. Y que todo lo que vamos a hacer y este compromiso que nos estamos tomando, Señor, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti.